Muy buenas noches, hermanos. Les habla el hermano Juan Rosas Aburto. Hoy, miércoles 15 de julio, hermanos, vamos a continuar con las enseñanzas sobre sectas. Estamos hoy día miércoles, que es doctrina. Y bueno, quería continuar con la segunda parte de este tema de los mormones. El tema da para mucho más, en realidad. En este día voy a tocar un punto muy esencial en la doctrina mormona, que es si José Smith fue profeta o no, el falso profeta José Smith, porque ellos consideran a José Smith como un profeta de Dios. Entonces, ese es el tema prácticamente que vamos a trabajar hoy día con respecto a lo que se dice de José Smith, que es el fundamento, la piedra angular de los mormones. Para esto, hermano, vamos a tener un momento de oración, vamos a pedir la dirección de Dios. Dios bendito, gracias te damos por todo lo bueno que tú eres, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas. Y buen Dios, gracias por la sana doctrina que tú nos has dado, Señor. Es un privilegio, de verdad, tener esta doctrina, Señor, que es verdaderamente pura, sana, santa, que viene de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, miren, José Smith, el fundador de la iglesia mormona, es considerado por sus seguidores como un profeta, o sea, ellos lo tienen, así como los musulmanes consideran a Mahoma como profeta, los mormones también consideran a José Smith como profeta. Y no solo como profeta, sino también como vidente y revelador tal como Moisés, a la altura de Moisés, lo consideran, ¿no? De Moisés, Isaías y otros personajes de la Biblia. Entonces ellos consideran a José Smith como un alto profeta, como un profeta de un nivel muy, pero muy alto. Hace un tiempo estaba leyendo, viendo yo unos estudios sobre profecías que el gran sabio Maimónides había hecho, y él establecía 11 niveles de profecía. Y cada nivel él ponía un ejemplo de algún profeta, ¿no? A veces Dios hablaba a algunos por sueños, otros por visiones, otros en forma audible, y habían varios ejemplos de los niveles de profecía. Pero para Maimónides, el profeta que había sobrepasado los 11 niveles era Moisés, porque la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. No lo hacía por visiones, ni por sueños, ni nada de eso, sino cara a cara con Moisés. Era el único hombre en el Antiguo Testamento con el cual tuvo, digamos, el único hombre con el cual tuvo esa comunión tan íntima. Así como lo tuvo con Adán y Eva, que hablaban cara a cara, ¿no? O sea, es decir, Moisés llega a un nivel tal como podía haber en el huerto del Edén. O sea, eso es bastante, hermanos, ¿eh? Realmente es bien, bien alto el nivel. Así como dicen los niños, ¿no? Otro level, mejor dicho, ¿no? Y bueno, según la doctrina mormona, hermanos, según ellos dicen que era necesario restaurar la iglesia cristiana original, la iglesia primitiva, que se habría, digamos, perdido poco después, o sea, la pureza de esa iglesia se habría perdido, echado a perder después de la muerte de los 12 apóstoles, dice, en el proceso llamado la gran apostasía. Ellos consideran la gran apostasía a partir de la muerte de los apóstoles. Para adelante toda la iglesia se malogró según ellos, ¿no? Por eso Dios llamó y dice y ungió a un profeta llamado José Smith. ¿Para qué? Para restaurar la iglesia. Y los mormones dan las siguientes afirmaciones. Primero dice, Jesucristo es la cabeza de la iglesia en toda la tierra. Ese es su primer punto doctrinal. Y el segundo punto doctrinal, Él, o sea Jesucristo, dirige su iglesia en la actualidad, hablando con hombres llamados como profetas. Y lo hace mediante la revelación, o sea, les da revelaciones a los profetas. Y el punto tercero, que Él dio revelaciones a sus profetas hace mucho tiempo y que aún lo hace y lo va a continuar haciendo. El cuarto punto dice que Él da revelación confirmadora a quienes prestan servicio bajo el liderazgo de sus profetas. Es decir, si tú te sujetas a los profetas mormones, Dios te va a confirmar la revelación que les está dando. En otras palabras, ¿no? Y el punto quinto, este punto es tremendo, hermanos. Escuchen con atención. Ellos afirman lo siguiente como doctrina. José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él.
exceptuando solo a Jesús. Es decir, hermanos, el hombre más grande en el mundo después de Jesús es José Smith. Así lo están afirmando ellos. O sea, es lo más grande que hay, José Smith. O sea, es el hombre que más hizo por la salvación, por la redención del mundo, más que todos los hombres. Solo lo supera Jesús nada más. O sea, José Smith pues ya está en otra categoría, ya lo superó a todos. Inclusive a Moisés ya lo dejó chiquito, ya a todos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Está en otro level, mejor dicho, ya está en un super saiyajin, digamos, en el término de los niños, ¿no? Y dice que, bueno, empezando por esta quinta declaración, hermano, de los mormones, vamos a ver qué cosa dicen las escrituras. Y vamos a encontrar acá en Mateo 11:11, ¿qué nos dice el Señor? El mismo Jesús, ¿qué dice? Ya que Jesús es el único que supera a José Smith, según los mormones, veamos qué dice el mismo Jesús. Dice acá en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso es lo que dice Jesús, ¿eh? Es decir, Juan el Bautista es mayor aún, hermanos, que el mismo Moisés. Más grande que Moisés. Es más grande que el mismo Isaías, que Samuel, que Jeremías, inclusive del mismo profeta Daniel, ¿no? Y de cualquier otro profeta que haya habido. El mismo Señor Jesús lo dice, hermanos. Si ustedes revisan bien las escrituras y analizan bien la figura de Juan el Bautista, se van a dar cuenta de un detalle muy interesante. Que todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, hicieron profecías con respecto al Mesías, a Jesús. Hicieron profecías sobre juicios de Dios sobre algunas ciudades y bueno, una serie de cosas. Pero Juan el Bautista, hermano, es el único profeta de quien se ha hecho una profecía. Malaquías hace una profecía sobre otro profeta, que es Juan el Bautista. Es el único profeta que tiene ese honor, que haya sido nombrado, considerado en una profecía. Otro detalle muy importante, que Juan el Bautista es el único hombre, aparte de Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Solo Jesús supera a Juan el Bautista, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ya en el vientre de su madre, pero Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su propia madre también. De esa manera los hacía muy semejantes, hermanos. Y esa es la razón por la que nuestro Señor, esa es una de las razones, mejor dicho, por la que nuestro Señor dice que Juan el Bautista es el más grande que hay en toda la tierra. Entonces, esto, hermanos, desbarata totalmente la afirmación que hacen los mormones, ¿no? De que solo Jesús puede superar a José Smith, ¿no? Es una aberración terrible, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y bueno, hay otro versículo más también, en Deuteronomio 34:10, hermanos, y dice acá, con respecto a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más se levantó profeta. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Este otro versículo, hermanos, también derriba toda la presunción que hacen los mormones respecto a José Smith. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿José Smith fue un profeta realmente? Vamos a ver. No fue el más grande sin duda alguna, pero ¿habrá sido un profeta? Veamos. Si José Smith fuera profeta, hermanos, la pregunta que uno tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Por qué Dios tendría que establecer profetas desde 1800 años, después de 1800 años? Porque José Smith es ungido profeta, según los mormones, en 1820. ¿Por qué Dios tendría que haber esperado tanto tiempo, 1800 años, hermanos, aproximadamente, para ungir a otro profeta? ¿Y por qué no siguió haciéndolo como desde la antigüedad? ¿Por qué no siguió utilizando profetas como siempre lo había hecho? Si, como dicen los mormones, la iglesia fracasó porque habían muerto los apóstoles y no había profetas, no había quien dé luz a la iglesia, no había un guía y por eso se vino todo abajo, según ellos. Entonces, ¿por qué entonces Dios no puso profeta? Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que Dios fue un descuidado, ¿no? Que Dios se descuidó al no llamar profetas a la iglesia, ¿no? O sea, prácticamente, descaradamente estamos diciendo que Dios fue un descuidado, pues si esa afirmación que dicen los mormones es cierta, ¿no? Además, esa sola declaración, hermano,
insinúa también algo muy terrible. ¿En qué sentido? Miren, si eso es cierto lo que dicen que José Smith es un profeta, que Dios lo llamó para restaurar la iglesia, ¿eso qué cosa significa? Que Dios en su plan de redención de la humanidad, hermanos, fracasó con Cristo. O sea, Cristo fue un fracaso. En otras palabras, el plan de salvación de Dios hecho en Cristo fue un fracaso. Y de tal manera que, como fracasó con Jesús, tuvo que llamar a José Smith para poder continuar con la restauración y para que esto sea un éxito a partir de José Smith. ¿Se dan cuenta, hermanos, todas las, como se dice, las aberraciones que tienen las afirmaciones de los mormones? ¿Ven? Entonces, miren, hermanos, vamos a ver ahora los profetas en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a analizar un poquito este tema. Ya que dicen que José Smith fue un profeta y ellos son tercos, bueno, vamos a ver qué dicen con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas fueron escogidos por Dios dentro del pueblo judío solamente. Todo el don de profecía, hermanos, fue dado a los judíos en el Antiguo Testamento. Solo todos los profetas fueron judíos, hermanos. Todos los profetas en el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, fueron judíos, para empezar. Y la misma Biblia lo dice. Así lo dice el Deuteronomio, por ejemplo, 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. José Smith, en primer lugar, hermanos, no fue judío. Y por esa sola razón, hermanos, no se le debe escuchar. Acá lo dice, ¿no? Deuteronomio dice bien claro. Profeta, voy a repetirlo, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Eso lo dice Moisés. Te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Al profeta que sale del mismo pueblo judío. A él tienes que escucharlo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el versículo. José Smith no fue judío, hermanos. Entonces, por eso, y ahí hay una, ya, de hecho, con ese solo versículo, razón suficiente para no escucharlo. Veamos ahora Deuteronomio 20:18. ¿Qué dice? Profeta, les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandare. ¿Ok? O sea, Dios mismo está diciendo, ¿no? Que él va a sacar profetas, pero los va a sacar del mismo pueblo hebreo. No de ningún otro pueblo, hermanos. O sea, ahí nomás ya tenemos razones más que suficientes para considerar a José Smith un falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos, los mormones, lo consideran como si fuera de profeta del Antiguo Testamento, algo así. Y bueno, continuamos. La pregunta sería entonces, ¿qué cosa es un profeta? Sí, algo muy sencillo. Un profeta es un individuo que recibe un mensaje de Dios para ser transmitido a la gente. Así de sencillo. Una revelación de Dios. ¿Y qué hay en estos mensajes, hermano? Que habían varias cosas. Por ejemplo, el propósito de la profecía, uno de ellos era corregir la dirección en que va la sociedad judía. En ese entonces, en el Antiguo Testamento, el profeta venía, hablaba al pueblo judío y si estaban haciendo algo malo, ¡pum!, tenían que corregir, ¿no? Recordemos, hermano, que la palabra de Dios, una de las cosas que me viene a la mente en estos momentos, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir. Tenemos la palabra profética más segura en estos tiempos. Y justamente la palabra profética que a nosotros nos exhorta, nos corrige, nos enseña, pues esa era la labor de los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, y también en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, de por ahí nomás, con ese versículo nosotros podemos sacar, hermanos, que ya los profetas no son necesarios para estos tiempos. Pero bueno, vamos a continuar con el estudio. Dice acá, o también a veces hablaba a toda la sociedad para corregir la dirección en que andaba. O a veces también un profeta venía para predecir el futuro, hermanos, anunciar eventos, todavía que no se veían, ¿no? Y los anunciaba. O sea, cuando Dios consideraba que era necesario, lo hacía, ¿no? Y para poder motivar a su gente, para poder incentivarlo, digamos, en su misión, Dios permitía que los profetas hagan esos anuncios.
Y otras veces, hermanos, los profetas también venían para supervisar, ¿no? Para ver si la gente andaba al ritmo como debía ser, ¿no? Al ritmo que Dios esperaba de la gente, ¿no? Y bueno, y advertirles a la gente de las consecuencias terribles si continuaban en su camino de maldad, todo lo que les iba a venir. O sea, los profetas hacían recordar al pueblo eso. Y a veces Dios también usaba un profeta, hermano, para enviar mensajes privados a una sola persona. También había eso. Especialmente esto, hermanos, se usaba con los reyes. ¿Recuerdan al rey Acab? No, el profeta Miqueas iba donde el rey Acab, le anunciaba todo lo que estaba haciendo y todo lo que le iba a venir. El mismo profeta Juan el Bautista también, ¿no? Ante el rey Herodes, ¿no? También, ¿no? Le hablaba, le decía todo lo que iba a venirle si seguía en sus malos caminos, ¿no? A veces la profecía era particularmente para una sola persona. Sobre todo para los reyes, hermanos. Ahora, una profecía, sin embargo, hermanos, no puede anular, si es una profecía verdadera de parte de Dios, esa profecía no anula los mandamientos de Dios, hermanos, ¿no? Pero cuando un profeta, hermano, viene y da una profecía que anula, que contradice los mandamientos de Dios, definitivamente que ese es un falso profeta, ¿ya? Un falso profeta, hermanos, es conocido por dos cosas muy importantes. Por favor, tengan presente esto. El falso profeta es conocido por dos cosas: el fruto que produce y el evangelio que predica. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis? Pablo, que dijo, si otro viniera y predicare un evangelio diferente al que hemos predicado, anatema sea, ¿no? Entonces, el falso profeta se conoce por los frutos que produce y por el evangelio que predica. Esas dos señales son bien claras para detectar a un falso profeta. Ahora, hermanos, los apóstoles y profetas de la Biblia, quienes proveyeron pruebas para poder reconocer a los falsos profetas o maestros, también pasaron sus propias pruebas. Los profetas bíblicos, hermanos, hablaban la verdad en sus profecías, advirtiendo a Israel y a los judíos sobre el juicio de Dios si no se arrepentían. Ellos hablaron acerca del único Dios verdadero y enseñaron un camino para la salvación. Y nunca usaron su oficio profético para fines propios o egoístas, ¿no? Eso es lo que hacían los verdaderos profetas. Pero por otro lado, hermanos, tenemos a José Smith, sí, a todas luces, hermano, ¿no? Como un falso profeta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, entre las pruebas que se hacía a un profeta era si su profecía era verdadera o falsa, si se cumplía o no. Y José Smith hizo varias profecías que eran falsas, hermanos. Varias profecías. Ahora, los mormones se esfuerzan mucho en disfrazar esas falsas profecías que nunca se cumplieron, tratando de darle otro cariz, tratan de darle digamos, otro fondo, en fin, se esfuerzan por buscar la manera de justificar esas falsas profecías. La primera falsa profecía que él dio, hermanos, fue sobre la venida del Señor. José Smith profetizó que la venida del Señor iba a ser en 1835. Para esa época donde nace José Smith y comienza a predicar su falso evangelio, hubieron otros, hermanos. Los adventistas también estuvieron en esa época y también tuvieron falsas profecías. También anunciaron la venida de Jesús. Y ellos profetizaron en tal fecha viene, y total que los testigos de Jehová también profetizaron falsamente la venida del Señor, que iba a venir en 1914. Y total, todo eso fue falso, no se cumplió. Entonces, hermanos, José Smith no fue la excepción a eso. Él profetizó que Jesús iba a venir en 1835 y no se realizó. Luego él profetizó la edificación del templo en Sion, dice. En 1832, José Smith profetizó que se construiría un templo en Estados Unidos, en el condado de Jackson, en Missouri, y que sería llamada la Nueva Sion o la Nueva Jerusalén, ¿no? Y que se iba a construir en esa generación, ¿no? Y no se hizo nunca. Nunca se hizo, hermanos. Luego hizo una profecía nueva también, que Nueva York iba a ser destruida. Nueva York y Boston, las dos ciudades iban a ser destruidas si es que rechazaban el evangelio. ¿El evangelio de quién? De los mormones, ¿no? La hora de su juicio está cerca, dijo, ¿no? Hermanos, miren, ninguna de esas profecías, y él hizo muchas otras más, que no se cumplieron, obviamente. Pero vamos a suponer que José Smith estuviera vivo en estos tiempos, hermanos. Estuviera vivo todavía.
Si él estuviera vivo hasta el día de hoy, hermanos, José Smith ahorita hubiera sido procesado, hubiera sido enjuiciado, hermanos. ¿Por qué? Por sus falsas profecías. ¿Por qué? Porque él anunció también lo siguiente, que el fin del mundo llegaría entre 1981 y 1982, hermanos, ¿no? Él anunció una de sus profecías. Y también una cosa, pero bien descabellada, también dijo José Smith, que en la luna había vida y que habían seres de 1,80 m de estatura y que llegaban a vivir hasta 1000 años. Y que cómo se vestían como cuáqueros, o sea, como los colonos antiguos de Estados Unidos. Cuando llegaron los astronautas, pues obviamente que llegaron a la luna no encontraron a nadie, ¿no? Ninguna de esas cosas. Entonces, imagínense, si José hubiera estado vivo, lo hubieran enjuiciado, hermanos, ¿no? Por eso dice la Biblia, hermanos, en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, dice, ¿no? Esa es una razón por la que José Smith no es, pues, no es verdaderamente ningún profeta. Ahora, hermanos, nuestro Señor dijo algo muy interesante. La ley y los profetas eran hasta Juan. Con estas palabras el Señor describió la dispensación legal que había comenzado con Moisés y que concluyó con Juan el Bautista. Es decir, la ley, la dispensación de la ley, hermanos, terminó con Juan el Bautista. Y a partir de Juan el Bautista se abre una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Entonces nuestro Señor señala el cierre, el término de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la gracia. O sea, todos los profetas que fueron al nivel del Antiguo Testamento, como eran en el Antiguo Testamento, terminan en Juan. Todos los profetas, ¿ya? Y la nueva era que se abre a partir de Juan es el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, esa es una razón más también para considerar que José Smith no es un profeta de Dios tampoco. Ahora, ¿qué más hizo José Smith? Aparte de sus falsas profecías, enseñó dioses falsos, hermano. Dioses falsos. ¿Por qué? Porque hizo creer a la gente, a los mormones, de que había una madre celestial y un padre divino antes de Dios el Padre. O sea que Dios el Padre tenía, antes de él había otro Dios, ¿no? Contrariando la revelación, o sea, yéndose en contra de un Dios único verdadero en la Biblia. Por eso es que en Deuteronomio 18:20 dice lo siguiente: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta muera. Una característica de los profetas o de los falsos profetas, hermanos, es de que siempre traen dioses falsos, siempre enseñan a adorar a dioses falsos, siempre distorsionan la verdadera y la sana doctrina. Y él enseñó que hay una Dios madre, por eso que se habla, ¿no?, de una diosa madre, ¿no? Se habla de varias cosas que lo han inventado, ¿no? Entonces, él ahora también predicó un evangelio falso, contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y el apóstol Pablo y los demás apóstoles, ¿no? En Gálatas 1:8-9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, José Smith mintió como profeta hablando en el nombre de Dios, ¿no? Y por otro lado, hermanos, él practicaba la poligamia, y eso está demostrado. Él practicó la poligamia, hermanos, y eso está condenado. Ustedes lo pueden encontrar en Jeremías 14:14, luego lo pueden encontrar en Zacarías 13:3. Ahora, rompió el mandamiento de Dios también. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios prohíbe el adulterio, pero él tomó mujeres casadas como sus propias esposas, ¿no? Y no solo eso, hermanos, también tomó a una mujer con su hija como esposas. O sea,
Él tuvo como 27 esposas más o menos, según lo que dice la historia, ¿no? Lo que se narra. Y esa poligamia que practicó él no lo pueden negar los mormones, hermanos, porque eso sí es cierto. Justamente esa poligamia que él practicaba, hermanos, le causó muchísimos problemas con la sociedad de su tiempo, ¿no? La gente estaba horrorizada por esa práctica poligámica que él tenía, y no solo él, sino también a varios de sus seguidores. Causó mucho escándalo en esa época, hermanos. Mucha gente se levantó contra los mormones precisamente por eso. Por eso eran rechazados por la sociedad, los expulsaban, en el lugar donde iban los expulsaban a ellos, ¿no? Ahora ellos consideran que fue una persecución, ¿no? Un martirio. No, no fue ningún martirio, hermano. La gente estaba con mucha razón rechazándolos a ellos por sus prácticas pecaminosas, ¿no? Estas acciones, hermanos, demuestran que José Smith es un falso maestro, y no solo porque eran pecaminosas, sino porque también José afirmó que Dios le había ordenado realizarlas. Es terrible lo que él decía, ¿no? Que Dios le había ordenado a realizar esos pecados. Entonces la afirmación de, hermanos, de que José Smith fue profeta de Dios no resiste un análisis, ni lógico, ni histórico, científico, ni con el sentido común, y más aún, hermanos, ni siquiera con la Biblia, peor aún. Entonces, por estas razones, hermanos, nosotros podemos concluir que José Smith no era ningún profeta, y que la religión que fundó él, hermanos, no es considerada cristiana tampoco. Ahora, otra cosa, un detalle muy interesante, hermanos, en la biografía de José Smith, la forma como murió. Hermanos, miren, todos los profetas del Antiguo Testamento murieron por predicar la palabra de Dios, por buscar la justicia. Fueron pregoneros de justicia, lucharon contra la corrupción moral, social, contra la corrupción de su época, ¿no? En todas las sociedades donde ellos vivían. Ellos lucharon contra esas cosas. Entonces, hermanos, ellos murieron, fueron perseguidos, hermanos, por luchar contra la corrupción. Tal es el caso del profeta Juan. Juan murió en la cárcel, ¿no? Y enseguida dice, voy a leer acá, Marcos 6:27 dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Según los mormones, hermanos, ¿cómo murió José Smith? Dicen que José Smith murió como cordero que va al matadero. Pero la verdad es otra, hermanos. No murió como cordero que va al matadero. De acuerdo a las crónicas, hermanos, a los periódicos de la época, José Smith murió disparando su pistola y matando a varias personas que atacaron la cárcel donde él estaba, ¿no? En la cárcel de Cartago, ahí se encontraba José Smith. Y se encontraba preso, hermanos. ¿Acusado de qué? De sedición, de poligamia, de estafa y de otros delitos más. O sea, él estaba con su hermano ahí en la cárcel. Entonces la chusma, un grupo de gente se fue y buscaron entrar a la cárcel para lincharlo, porque estaban hartos de él. Estaban hartos de todos los mormones y de sus prácticas pecaminosas, y no solo eso. Ellos querían, hermano, José Smith quería postular a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces toda la gente estaba horrorizada, ¿no? Con un tipo así que llega al poder, y la gente se fue. Entonces él, y se agarraron a balazos con la gente. Él no murió como muere un profeta verdadero, él murió disparando contra la gente, matando gente, hiriendo gente. Así murió. ¿Ustedes se imaginan cuando se agarra una balacera? En una balacera, ¿ustedes creen que las personas solamente disparan? También vociferan, también gritan, ¿no? Dicen groserías, lisuras, ¿no? Cuando se matan entre gente, se agarran a puñaladas, a matarse entre ellos, se dicen de todo. Así murió José Smith, hermanos. No murió como una mansa paloma. Él disparó a matar a la gente. ¿Ven? O sea, eso, hermanos, dice mucho también de él, ¿no? Ahora veamos, hermanos, los profetas en el Nuevo Testamento. Veamos cómo era la función de los profetas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hubieron profetas también, hermanos. Eso lo vamos a leer acá en Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y en Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Otro versículo que tenemos en 1 Corintios 12, 28 al 29 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros? En la pregunta que se hace el apóstol. Luego en 1 Corintios 14, 29 y 32 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermanos, estos dones señalados por Dios y dado a los hombres era para el servicio de la iglesia. O sea, habían profetas en el Nuevo Testamento. A ver, las funciones, hermanos, de los profetas en el Nuevo Testamento no es exactamente la misma como en el Antiguo Testamento. En el orden del Antiguo Testamento, hermanos, Dios encargó a profetas con anunciar y escribir, hermanos, los libros de la Biblia. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento, pues, libro de Nahum, Joel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Esos libros fueron escritos por los profetas. Dios les encargó de escribir bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, la responsabilidad de escribir los libros de la Biblia pasó a mano de los apóstoles. Ninguno de los profetas mencionados en el Nuevo Testamento escribió un solo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento hablando, ¿no? Entonces, los profetas en el Antiguo Testamento sí escribieron libros, pero en el Nuevo Testamento ya los profetas de esa época no escribieron ningún libro, fueron para los apóstoles. Ahora, ¿qué había más? Los cristianos primitivos, hermanos, no tenían una Biblia completa. No tenían Biblia completa, hermanos. Y algunos de ellos no tuvieron acceso a los libros del Nuevo Testamento. Y la iglesia primitiva no tenía una Biblia como la tenemos hoy día, hermanos, totalmente completa, totalmente encuadernada y todo lo demás, ¿no? Entonces, por esa razón, que Dios tenía que suplir, esa carencia la tenía que suplir usando a los profetas, para que los profetas, hermanos, pudieran enseñar la palabra de Dios a las iglesias. Para eso fueron utilizados esos profetas. Ahora, ¿qué más tenemos? El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, hermanos, no fue completado sino hasta finales del siglo I, del primer siglo, hermanos. A finales del primer siglo de la era cristiana, recién el Apocalipsis fue completado. O sea, del año 33 en que murió Cristo y resucitó, hasta el año aproximadamente 100 de la era cristiana, se estaba recién terminando el Apocalipsis, hermanos. O sea, durante todo ese tiempo, Dios tenía que usar todavía a los profetas, tanto como a los apóstoles. Así que el Señor envió profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. Es importante recordar que la iglesia primitiva, hermanos, necesitaba de ellos. Entonces, estos profetas, la función de ellos era animar, exhortar y advertir a los hermanos con lo que Dios les revelaba. Invertían todas sus fuerzas fortaleciendo a las comunidades cristianas, hermanos, a las iglesias. En Hechos 15:32 nos da un ejemplo de esto. Y Judas y Silas eran también profetas, y así animaron y afirmaron a los hermanos con muchas palabras. ¿Se da cuenta? Ahí está la función de ellos. Y en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los profetas fueron fundamentales para la iglesia. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Así como los apóstoles, los profetas recibían revelación de Dios también. Efesios 3:5 lo dice así, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa verdad tenía que ser declarada a las iglesias, ¿no? A veces también, hermanos, el mensaje de un profeta era profético. ¿En qué sentido? En anunciar eventos futuros. Eso lo vemos también en Hechos 11, 27 y 28. Vamos a dar lectura. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y Hechos 21, 10 y 11 nos dice lo siguiente,
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y ahí termina. Los profetas, hermanos, del Nuevo Testamento también hablaron hacia adelante la doctrina de los apóstoles. Todo lo enseñado por estos profetas tenía que ser consistente con la enseñanza de los apóstoles. Miren ustedes acá, es interesante. Los profetas están sujetos a lo que dicen los apóstoles, hermanos. ¿Ven? En 1 Corintios 14, 36, 37 dice: ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo es mandamiento del Señor. O sea, si algún profeta se considera espiritual o a un profeta se considera profeta del Señor, tiene que reconocer la palabra de un apóstol. Qué interesante es esto. Ahora, ¿qué más dice la Biblia con respecto a los profetas? Veamos. El oficio del profeta, hermanos, tenía que acabar. Tenía su temporada nada más. En 1 Corintios 13, 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. A ver, analicemos bien estos versículos. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, cuando dice en parte conocemos, ¿a qué se refiere? Hermanos, simplemente se refiere a la ley, a todo lo que se conoce, a la ley y los profetas del Antiguo Testamento. O sea, él se está refiriendo al canon escrito, al Antiguo Testamento, que se lee, hermanos, todos los sábados en las sinagogas judías. O sea, recuerden que ellos eran judíos y se habían criado en el judaísmo. Entonces, todos los sábados ellos iban a la sinagoga, abrían los libros de la Torá, los rollos, los papiros, se abrían y se leía. Esa parte del canon era conocida ya por ellos, o sea, esa parte ya estaba revelada, mejor dicho. Por eso dice, en parte conocemos. O sea, en parte conocemos, ¿por qué? Porque en parte ya se reveló, ya está revelado esa parte. En parte conocemos, por eso dice. Y en parte profetizamos, dice. Cuando dice en parte profetizamos, se refiere, hermanos, a las revelaciones que Dios todavía seguía dándole a los profetas del Nuevo Testamento en esos tiempos. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos la Biblia completa. Entonces Dios tenía que seguir utilizando a los profetas, como hace un rato lo dije, dando revelaciones de acuerdo a las palabras que Dios daba para la iglesia, de acuerdo a las palabras de los apóstoles. Los profetas profetizaban, es decir, hablaban la palabra profética, ¿no?, a la iglesia, a las iglesias del Nuevo Testamento. Hasta que llega el momento, hermanos, en que eso tenía que acabarse. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el Nuevo Testamento que estamos hablando, todavía habían algunas epístolas escritas, otras que se iban a escribir, y faltaba todavía el último libro, que era el Apocalipsis, y faltaban los evangelios, que todavía estaban en proceso. Entonces todavía no teníamos completo el canon. Cuando la palabra dice lo perfecto, o sea, cuando venga lo perfecto, se refiere a la Biblia completa, hermanos. Hay algunas personas que dicen que lo perfecto se refiere a Cristo. En primer lugar, no es Cristo, hermanos. Lo perfecto, la palabra lo es un artículo neutro, hermanos. Si fuera Cristo, hubiera dicho el perfecto. Pero dice lo perfecto, o sea, no se refiere a una persona cuando habla en ese sentido, hermanos. Gramaticalmente, uno entiende perfectamente que no se refiere a una persona, sino a un objeto, a algo. Ese algo, hermanos, era la Biblia completa. Entonces, hermanos, ¿son necesarios los profetas para el día de hoy? Ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la revelación de Dios. Además, hay otro versículo también que afirma lo siguiente, dice, Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, habló a los padres por los profetas.
Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, hermanos, ahora a la iglesia, Dios, ¿cuál es la última revelación de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Lo máximo. En Él está toda la plenitud de la deidad. ¿Qué más necesitamos? Si ya en Cristo estamos completos, lo habíamos dicho antes, men. En Cristo ya estamos completos. Entonces toda la revelación ya está dada, hermanos. Ya no necesitamos profetas. Ya no hay nada que revelar. Y en Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, o sea, de Cristo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador, ¿de qué? De un mejor pacto, hermanos. Estamos en el Nuevo Testamento. Este pacto del Nuevo Testamento es mejor que del Antiguo. ¿Por qué? Porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos mejor que antes, hermanos. Ya no necesitamos profetas. Ahora, ¿y qué hay de los profetas que ahora están apareciendo? Pues simplemente son falsos profetas, hermanos. Si ya estamos llegando obviamente, a decir que ya no hay profetas, obviamente lo que hay y lo que existe ahora son falsos profetas. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo 24:11, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo dice. Y Juan, hay una advertencia en primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, para ya terminar, el fundamento de la iglesia ya se estableció hace mucho tiempo. O sea, nosotros, ya está el fundamento puesto. La palabra revelada de Dios se completó cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, hermanos. Ahí se cerró el canon y ahí se quedó completo el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es una pedrada en el ojo para los falsos profetas, incluyendo a José Smith. No hay otro fundamento que se pueda poner ya, hermanos. Lo que dicen los mormones, que esta es la revelación, el libro de Mormón es el tercer testamento y todo lo demás, falso. Ya nadie puede poner otro fundamento, hermanos. Ya está todo hecho ya, ¿no? O sea, el fundamento de la iglesia no necesita ser nuevamente establecido. Ya no existe ninguna necesidad de revelación posterior, más allá de lo que Dios ha provisto en su palabra, hermanos. Entonces, hoy día nosotros tenemos toda la escritura ya completa. No necesitamos más, hermanos. Por lo tanto, lo que necesitamos son hombres, pastores, maestros y evangelistas, ¿no? Que estén dispuestos, hermanos, a predicar la palabra con verdad, ¿no? En justicia, con valor. Eso es lo que necesitamos, hermanos, hoy día. No necesitamos profetas en realidad, porque ya su tiempo pasó, ¿no? Hermanos, en esta lección lo que yo saco conclusión, hermanos, y bueno, cada vez que estoy revisando este tema de los mormones, en verdad que me quedo a veces anonadado por las formas las herejías que ellos creen, ¿no? Y a veces espantado de las cosas que creen. Y de verdad, hermanos, me lleva a valorar más la sana doctrina que tenemos, hermanos. Nuevamente lo digo, como lo dije antes, valoremos la sana doctrina que tenemos, que en verdad es un don precioso, hermanos. Este es un tesoro, hermanos, lo que tenemos. De verdad, es un tesoro. Hermanos, a la luz de las escrituras y comparando con tantas herejías que existen en este mundo, hermanos, es un verdadero tesoro la sana doctrina que tenemos. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todo, por lo bueno que eres y por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu doctrina sana, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre, porque somos privilegiados, somos muy bendecidos, Señor, y sobre todo debemos vivir agradecidos, Señor, por ello, de verdad que sí. Y vivir agradecidos el resto de nuestras vidas, Señor, hasta que tú vengas. Y en ese agradecimiento ayúdanos, pues, Señor, a sembrar tu sana doctrina, tu sana palabra, extenderla a un mundo que vive en la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.